Estamos hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Nuestro tema para hoy es el nuevo nacimiento, parte 2. Hoy termino el nuevo nacimiento. Empezamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios a través de nuestro espíritu. Entonces, lo primero que hablé es que tenemos que entender que somos un espíritu, tenemos que tenerlo claro, que soy un espíritu. Lo segundo es entender que lo que conecta a mi espíritu es mi corazón. Por ende, si mi corazón tiene problemas, nunca voy a poder escuchar la voz de Dios. Así yo sea nacido de nuevo. Ojo, porque esto no es para decir yo no escucho la voz de Dios, entonces yo creo que yo no soy hijo de Dios. No. Podemos haber nacido de nuevo, podemos realmente ser hijos de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios, sino porque Dios no hable, sino porque hay un problema en la frecuencia. ¿Se han dado cuenta cuando pasamos de emisora el dial que suena hasta que lo sintonizamos y suena nítido? Eso es, esa frecuencia son las cosas que hay en nuestro corazón. Y hasta que no las solucionemos, no vamos a dar con el dial correcto para escuchar la voz de Dios. O sea que no es que Dios no hable, Dios habla, pero tenemos que tener todo listo para que podamos escuchar esa voz de Dios. Gracias a Dios tenemos estos micrófonos, yo estoy hablando muy suave, muy calmadamente, pero si no me tocaría gritar. Entonces alistamos un lugar donde estemos cómodos, donde tengamos música, donde podamos, y nos llega hasta allá, hasta el fondo, ¿cierto? Mi hermano y yo, que allá se escucha, hasta allá estamos y yo estoy hablando suave. Es igual porque no tenemos problema ahorita de ruidos, no tenemos problemas de interferencia. Así es igual nuestro corazón. Entonces, primero entender que soy un espíritu, porque recuerde que hay muchas sectas que no creen que somos un espíritu. Y que cuando morimos, muere el espíritu y muere el alma, dicen algunos. Entonces, pues obviamente no tienen claro que somos un espíritu y que el espíritu es eterno, nunca muere. Lo tercero es entender que nacemos con un corazón engañoso. O sea que lo que conecta a mi espíritu es mi corazón, pero si nacemos con un corazón engañoso, ese corazón nunca me va a conectar con Dios. Entonces aquí entramos en este tercer punto de que necesito un corazón nuevo. ¿Cómo obtengo un corazón nuevo? Naciendo de nuevo. Pero para nacer de nuevo, primero entré enseñando la condición del hombre, la verdadera condición del hombre, porque esto no se predica, y esto suena duro, no se predica de que nosotros somos malos. La religión tradicional dice que somos buenos y más si hacemos obras. Entonces si hacemos obras somos buenos, y la Biblia, Jesús me enseña que no hay bueno ni uno. Entonces yo prefiero creerle a la Biblia y decir que yo no soy bueno, sino soy justificado por la sangre de Cristo Jesús. No hay nada de bueno en mí. Yo estoy parado acá, como hablé esta semana, es por la gracia de Dios, no por más. No tengo nada diferente a ustedes, bueno, un poquito más narizón, pero el resto no tengo nada diferente. Es la gracia de Dios que me puso en este lugar, y yo predico la palabra de Cristo, no mi palabra. Voy a repetir algo. Esta semana vienen unos devocionales hermosos, vienen unos tiempos con Dios muy hermosos, y necesito entender mi verdadera condición para poder nacer de nuevo. Como expliqué, cuando alguien no entiende que está enfermo, nunca va al médico, y el que más va al médico es el que más está enfermo. Entonces los que más buscamos a Dios son los que no nos queremos enfermar, los que ya Dios nos quitó nuestro pecado, nos perdonó. Entonces venimos cada 8 días y cada día estamos: Señor, Señor, Señor. Voy a leerles acá en Primera de Juan, esto no es de los apuntes, pero quiero que vean que no les hablo mentiras. Nosotros ya nacimos de nuevo, Dios nos perdonó. Bueno, pero ¿qué hacemos si seguimos pecando? Primero, nuestro pecado no debe ser igual, nunca, nunca. Pero en cosas que aún fallamos y que aún estamos luchando. Primera de Juan capítulo 2, Juan habla a la iglesia, dice: hijitos míos. ¿A quién le habla? No le habla al mundo no le está hablando. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que no pequemos. Pero Dios sabe que aún a veces somos cabezones. Esta carta les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y por qué reitera terminando Jesucristo el justo?
porque tiene que ser alguien que nunca pecó para que justifique mi pecado. Por eso, después de que nacemos de nuevo, nos equivocamos, seguimos fallando. Aún a veces se nos levanta la ira, aún a veces pasa algo. Pero ojo, no nacemos de nuevo, se nos queda todo igual y decimos, bueno, abogado tengo para con el diablo, con el padre. No. Porque casi digo, abogado tenemos al diablo. Si seguimos igual, no podemos seguir igual. Recuerden que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y para eso es una iglesia local. Muchos de los que deciden no congregarse porque creen que no se congregan. Porque muy dentro de sí saben que tienen que cambiar hábitos, que tienen que cambiar cosas. Y hay algunos que duran un tiempo para cambiarlos, pero en su corazón ellos saben que están en ese proceso. Y eso es hermoso, yo respeto eso. Pero hay algunos que dicen, no, yo definitivamente no, porque yo esto no lo voy a cambiar. Y cada que voy me confronto. Uno de los devocionales que grabé para esta semana es ¿por qué a la gente no le gusta escuchar la verdad? ¿Por qué les cuesta escuchar la verdad? Entonces, soy un espíritu, el corazón conecta a mi espíritu, pero el corazón es engañoso, entonces necesito nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesito saber que yo soy malo, que estoy enfermo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es... Exacto. Y yo no sé si ustedes, pero yo he pecado. O sea que lo único que me correspondía a mí era, y por la gracia de Dios estoy acá vivo. Solo por la gracia de Dios. Entonces necesito entender mi condición y no olvidárseme. Hay un devocional hermoso que grabo de alguien que dijo una palabra y me gustó. El Señor dijo que nuestros pecados, tan lejos como están del este y el oeste, así Él los separa. O sea que es muy difícil que nosotros los podamos traer. También dice en Isaías que nuestros pecados Él los perdonó y los metió en el fondo del mar. Pero alguien dijo algo bonito, y adicional lo pongo yo, dijo Él, prohibido pescar. Porque hay gente que Dios ya les perdonó sus pecados, pero les gusta botarse en a traer nuevamente los pecados. Pescan y otra vez vuelven a traer cosas a sus vidas, y por eso necesitan sanidad interior. No han entendido que cuando Dios los perdona, Dios no está restregando en la cara nuestros pecados. Somos nosotros de naturaleza mala que pescamos y volvemos a sacar. Cuando no nos lo restregamos a nosotros, se lo restregamos a los demás. Pero ojo, porque eso es pecado. Si Dios ya perdonó los pecados de Alfonso y a los que me conocieron antes hice cosas que no fueran agradables, nadie para sacarme a relucir lo que yo fui. Porque si Dios no lo hace, ¿quién se cree la gente para hacerlo hacia mí y hacia ustedes? ¿Me doy a entender? Si Dios ya nos perdonó todo, Dios ya nos perdonó todo. Entonces hoy les quiero decir, no pesquen. No pesquen. Por eso yo creo que hay unos hermosos devocionales. Y vamos a memorizarnos esos 15 minutos. No, mentiras. Pero no dejen de escucharlos, compártanlos. Esta semana con una familia que se congregan en casa sobre la roca, hablamos algo y me dijo, mandan los devocionales. Yo le dije, mira, yo no tengo devocionales almáticos para levantar el ánimo a nadie. Yo enseño es palabra. Ahí aprendemos palabra. ¿Se han dado cuenta de la diferencia de los devocionales? Usted encuentra otros devocionales y tú eres la niña, la princesa, la muñeca. Hoy Dios está contigo. Hoy Dios te dice, no, mis devocionales son Dios está contigo si tú estás contigo. Diferente, no gustan mucho, pero son la verdad. Quiero leer algo antes de continuar con el nuevo nacimiento. Me lo mandó alguien que está aquí, sentado o sentada, no voy a decir quién. Me lo mandó al WhatsApp, me pareció interesante y lo copié. Estamos en tiempos de elecciones, ¿cierto? Y alguien escribió las contradicciones de los cristianos. Y entonces me pareció interesante y dije, lo voy a copiar y lo voy a decir. Porque hay mucha contradicción entre el pueblo cristiano. Uno, Dios no nos manda a votar. Vuelvo y lo repito. Es que hay en iglesias, aquí no, Dios no nos manda a votar. No hay un texto bíblico que Dios nos haya mandado a votar. Y desde el error que cometieron con Saúl, el Señor dijo, yo les daré
yo les daré el rey, presidente. Entonces lo que podemos hacer es orar. Romanos sí nos enseña, oremos por todas nuestras autoridades, los que están en eminencia, oremos por no sé qué, orar. En tiempo de elecciones, ¿qué hacemos? Orar. Señor, que llegue el menos pillo. ¿No? ¿Me equivoco? Yo predico mal, Carlos, ¿qué hacemos? Que llegue el menos dañado, porque los únicos pocos que están aquí adentro, que supuestamente son cristianos, es el grupo, mira, y de cristiano no tienen nada. ¿No vio Piraquí? Que ya va a escoger las almas. ¿Quién va para el cielo y quién no? Porque Dios le pidió el favor. Yo creo que Dios anda ocupado. O hay tanta gente que Piraquí sí está desocupada y tiene el don para... ¡Qué locura, Dios mío! Entonces, Dios no nos manda a votar. Yo vuelvo y lo digo, ustedes quieren votar, voten. Pero entiendan que acá hay una autoridad que les dijo que Dios no manda eso. Si ustedes quieren pasar por encima de la autoridad, ustedes le darán cuentas a Dios, no a mí. Pues yo cumplo con predicar la verdad. Entonces mira lo que me mandan, las contradicciones de los cristianos. En las iglesias oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a las iglesias de la persecución, pero votan por candidatos comunistas. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias y que promueven más el relativismo que la verdad absoluta. Oran pidiendo a Dios por la familia. Señor, oro por mi familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructivas de la familia. Oran para que los jóvenes sean libres de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarla. No voy a leer más, porque hay muchas cosas. Señor, oramos, ¿no oramos por eso? No entiendo por qué votan por personas que tienen estas convicciones. Por eso me mandaron esta hoja, las contradicciones de los cristianos. Y termina fuerte la carta. La carta termina diciendo, de nada nos sirve orar como cristianos si seguimos actuando como paganos. Es mi consejo bíblico. Dios nunca nos mandó a votar. Ora, ora, ora. Ora porque el que llegue sea el menos dañado y pueda hacer algo acá. Ora. Pero no intervengas en lo que Dios puede intervenir. Dios tiene el control. Sí tiene el control, pero votan. Si tiene el control, oren y crean que Él controla, que Él puede orar. Pero Dios tiene el control. Venga, votamos. Y conste que yo no lo estoy diciendo aquí ni por allá, no sé. Solamente Dios no nos manda a votar, nos manda a orar. Orar por nuestro país, por nuestra ciudad, por todo. Nos manda a orar por Israel, pero nunca nos dice que debemos elegir. Entonces entra el nuevo nacimiento. Leímos Juan capítulo 3, ¿recuerdan? Lo voy a leer rápidamente y entro a desmenuzar Dice el nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, es lo que voy a explicar hoy, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne y lo que es nacido de espíritu no tiene vuelta de hoja. Entonces no podemos creer que todo el mundo va para el cielo, porque todo el mundo nació de carne. Y dice la Biblia que el que nació de carne no puede ver el reino de Dios. Esto no me lo invento yo. Ahorita en un tema que estuve viendo, nació una nueva iglesia cristiana. No nació, viene hace como 30, 40 años, pero está teniendo furor.
donde está haciendo prácticamente lo mismo que la iglesia tradicional, donde dice que el que pertenece, bueno, una de las doctrinas que dicta la catequesis es que el que pertenece a la Santa Iglesia ya es salvo. O sea, es la iglesia la que da salvación, esa es una de las normas. Pero ya hay una iglesia cristiana, evangélica, supuestamente, que está diciendo que también solo los que se congregan en esa iglesia son los salvos. Y he sabido de gente que ha pasado por los mormones, por los testigos de Jehová, por todos, por la iglesia cristiana, y están allá. Comezón de oír. ¿Cómo vamos a decir que solo una iglesia tiene salvación si la iglesia no salva? La iglesia fue salva por Jesucristo, pero la iglesia no nos salva. La iglesia nos forma, nos instruye, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. 2 Timoteo 3:16. Eso es lo que hace la iglesia, pero la iglesia no nos da salvación. Nunca. Nos lleva hacia el que tiene toda la salvación. No te maravilles que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con E mayúscula. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuál es la única forma para no perdernos? Creer en Jesucristo. No es pertenecer a cierta denominación de iglesia. Con alguien hablé que está acá, después les voy a enseñar. Ustedes de pronto, y sobre todo los nuevos, les preguntarán, bueno, ¿y qué iglesia es donde usted va? ¿Qué denominación es? Su pastor es bautista, es pentecostal, es presbiteriano, es carismático, es unitario. ¿Qué denominación es su pastor? Bueno, quiero decirles que yo pertenezco a una iglesia no denominacional. Yo no me encargo en ninguna de estas, porque esto surgió hace un siglo. 19 siglos no habían denominaciones. 15 siglos la iglesia tradicional fue la que controló la religión. A través de un mismo cura, Martín Lutero, él dice, a mí no me parece que prediquen eso porque la Biblia dice esto. Y empiezan a sacar la primera Biblia. Empezamos a tener palabra de Dios porque antes no tenían palabra de Dios. En el tiempo en el que solo los sacerdotes leían la Biblia en latín y la gente decía amén y se iba, claro, en 1500 años se levantaron muchas tradiciones donde la gente no sabe ni siquiera por qué. Después viene la iglesia reformada sale nuevamente, pero en el siglo XIX se empiezan a levantar mucha gente dentro de la iglesia. Que yo no, yo voto a la gente y entonces hagan una fila acá entonces empezó el movimiento pentecostal. Y entonces esto, y ahora todo es grito y todo, y usted ve a la gente allá y eso no es de Dios, porque nunca lo vemos bajo la iglesia primitiva. Ahora, que Dios pueda tocarte, sí, pero yo no dirijo a Dios. Yo no lo dirijo. Cuando algo sucede, y me toca, me tocó, punto. Pero yo no me hagan fila, pasen acá, para hacer algo que yo quiero y tal vez Dios no quiere. Y estaba estudiando, mirando un tema de iglesias, como era terrible. Y empiezan a bajar la cabeza como si estuvieran bloqueando y a dar vueltas y se vuelven y todos empiezan a botarse al piso y eso. Y un versículo que yo les leí que habla acerca de ventríloco, ¿se acuerdan? Lo dije el jueves o el martes. Ventríloco se da lugar a que el diablo hable a través de una persona, un titiritero manejando un títere, y por eso suceden todas estas cosas. Y la gente cree que está pasando algo sobrenatural, y sí está pasando algo sobrenatural. Ellos sienten algo, pero lo que no saben es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces
Entonces vinieron un poco de doctrina, entonces ahora el bautista dijo, no, esta gente es muy atravesada. Yo por eso prefiero ser así. Yo el Espíritu Santo, no hay bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, ahí eres bautizado por el Espíritu Santo. Yo no creo en esto. La batería, no, en el tiempo de Jesús no se usaba batería. Yo prefiero himnos, que en eso estoy de acuerdo, que la alabanza la han tergiversado mucho y ahora hay más adoración al hombre que a Dios. Por eso escogemos canciones que exalten a Dios, que hablen de Dios. Eso sí es importante. Pero entonces ahora se vino para acá el bautista, y el bautista también tiene una doctrina. Ellos creen que se dividió entre Calvino y Arminio, se dividieron las doctrinas. Entonces si ustedes le preguntan, yo no tengo ninguna denominación. Yo ni soy bautista, ni soy pentecostal, ni soy carismático, ni soy católico, ni soy ortodoxo, ni soy presbiteriano, ni soy musulmán, ni soy testigo de Jehová, ni soy Jesús solo, no soy unitario, no soy mormón. Yo no tengo denominación, yo soy cristiano. ¿Alguien tenía esa pregunta? Yo sé que alguien dice, ¿qué iglesias allá? ¿Esta es una iglesia? No denominacional. Yo no tengo una denominación. Porque yo creo eso en lo que la Biblia dice. Yo no creo en doctrinas de hombres que han desviado. Y es que a mí me parece, bueno, a ti te parece, a mí no me parece, a mí me parece lo que dice la Biblia. Por eso no predico, y por eso tienen que tener cuidado, porque encuentran prédicas de un pastor que es adventista. Ellos tienen una doctrina diferente a la de nosotros y tienen una forma de llegar al cielo totalmente diferente. Entonces si yo escucho pero lindo, predica bien, predica hermoso, sí, pero tienen una doctrina distinta y tienen una denominación. Un testigo de Jehová, un mormón, un Jesús solo, tienen sus doctrinas. Entonces no predican bajo la palabra única de Dios, sino bajo la doctrina que ellos tienen como doctrina. Para que todo aquel que en él cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya hablamos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, este capítulo de Juan capítulo 3, la palabra que más tiene es creer y nacer. Nacer de nuevo, agua, espíritu, nacido de espíritu, nacer de nuevo, nacido de espíritu. Esto no es, tú lo sabes que tienes que nacer de nuevo. Si he dicho cosas terrenales no crees, ¿cómo creeréis y tal? Para que todo el que cree no se pierda, envió a su Hijo para que todo aquel que cree. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, el enfoque de Juan 3 es creer, nacer de nuevo. Necesitamos creer para nacer de nuevo, porque no nacemos de nuevo con otra fórmula que no sea a través de la fe. Juan 3, lo que más tú lees ahí es creer, nacer de nuevo. Creer, nacer de nuevo. Entonces desarrollamos, dice, este es un punto de inmensa importancia, puesto que representa la palabra de Dios como el gran instrumento que el Espíritu Santo utiliza para dar vida a los muertos. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, Salmo 33:6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Cuántos podemos entender esto, que la palabra de Dios fue la que creó esto y no el Big Bang? ¿Cuántos lo podemos creer? Amén. Entonces también necesitamos creer que yo no voy para el cielo, sino nazco de nuevo. Porque el mismo que habló y los cielos fueron creados es el mismo que está hablando y dice, necesitan nacer de lo alto. Es el mismo Dios. Entonces yo, ¿cómo le voy a creer a Dios una cosa y no le voy a creer a Dios otra? No, pero es que Él es bueno. No es bueno. La Biblia dice que nadie es bueno. Necesitamos creer que no somos buenos y que necesitamos un Dios bueno y perfecto que justifique nuestra vida para podernos llevar a una eternidad. Eso necesito entender. Necesito entenderlo en mi vida. Por la palabra fueron hechos los cielos.
por la palabra, las almas de los muertos son llamadas a la nueva vida. La palabra de Dios es poderosa, tanto para crear como para regenerar. Ella ha llamado a todo el que quiera para que vaya de muerte a vida. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. En él encontramos preciosas instrucciones acerca del modo en que tiene lugar el nuevo nacimiento. Nicodemo ocupaba una posición muy elevada en lo que podríamos denominar el mundo religioso. Era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, maestro de Israel. Difícilmente podría haber ocupado una posición más elevada o influyente. Quiero que entiendan que Nicodemo tenía la posición más alta en Israel. Es que el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues nada más ni nada menos, haga de cuenta que fuera el Papa para la religión tradicional. Es la máxima autoridad. Se supone que es el que tiene el máximo conocimiento. Pero estaba sentado aquí con un Papa, con un fariseo, con un líder, con un maestro de Israel, con el que tenía la máxima autoridad para este momento. Y no entendía lo que Dios le estaba hablando. Difícilmente podría haber ocupado una posición más elevada o influyente. Sin embargo, es evidente que este hombre, que gozaba de tan alto privilegio, se sentía intranquilo y desconcertado. A pesar de todos sus privilegios religiosos, sentía una incesante inquietud ante algo que ni un fariseísmo ni todo su sistema de judaísmo podían resolver. Sabían tanto que no sabían nada. Y es que el Señor no creó religiones. Religión significa ligar a. Esa es la traducción de religión, ligar a. Se supone que el que tiene una religión se liga a Dios, pero a su manera. No es que yo creo que es Mahoma, no es que yo creo que es la Biblia, no, yo creo que es el Papa, yo creo que es guardar los mandamientos, yo creo que es las obras, yo creo que es estar bajo la cobertura de una iglesia, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más, solo es Jesús. Eso es tan sencillo, pero cuando uno ha nacido de nuevo, ¿cómo así? Porque la mente natural no entiende eso. No hay otra forma de ir al cielo, no hay ninguna otra forma. Ni su fariseísmo ni todo su sistema de judaísmo podían resolver. Es muy probable que no fuese capaz de definir qué es lo que quería, pero quería algo. Mire, a pesar de todos sus privilegios religiosos, tenía una insensata inquietud ante algo que ni el fariseísmo ni el sistema del judaísmo podían resolver. Él tenía que desprenderse de algo, porque él era aquí, la máxima autoridad. Pero para poder nacer de nuevo, siempre Dios nos pide desprendernos de algo. ¿Qué es lo que Dios ha pedido que te desprendas? A todos nos ha pedido, a mí me ha pedido, no me digas que a ti no te ha pedido. Él tenía que desprenderse de entender que él creía que tenía el primer lugar en la religión, porque él no tenía ningún primer lugar. De hecho, no sabía nada. Y tuvo que desprenderse de ese conocimiento para poderle decir a Jesús, no doy cuenta de nada, soy igual que Pablo. ¿De qué debo desprenderme? Aún. Porque parte de nacer de nuevo es poderle decir a Dios si no está mal, Señor, no entiendo. ¿Cómo así? Como hizo Nicodemo. O sea que yo tengo con mi lógica y Dios va a volver a decir, no, espérate, hay que esto. ¿Cómo así, Señor? Pero para poder entender, necesitamos desprendernos de algo. Hay muchas cosas que nunca llegarán a nuestro corazón. Nunca podremos escuchar la voz de Dios mientras no nos desprendamos de ese algo que Dios nos ha mandado desprendernos. Es muy probable que no fuese capaz de definir qué es lo que quería, pero quería algo. Viene a mi corazón algo, y es que Nicodemo, teniendo una posición así, yo me imagino el orgullo, la altivez, la prepotencia, cuando predica, creyendo que él tenía la razón en lo que predicaba. Pero en una sola predicación de Jesús demostró que él estaba totalmente equivocado.
Por eso Jesús decía, ¿por qué no toleran oírme? Claro, porque han escuchado más el fariseísmo. Han escuchado más a gente que no sabe lo que predica. Y cuando escuchan a alguien que habla la verdad, no, ese está loco, este no sabe. Este sí no sé quién lo llama pastor. Porque hay más tiempo de fariseísmo. El fariseísmo tiene que ver con una doctrina que se inventan los hombres, que no es bíblica. Por eso dicen ustedes mucho fariseo, mucho faltón. O sea, está haciendo algo que Dios no dice que haga. Están predicando a su forma, a su conveniencia, y eso abunda hoy en día también. Nicodemo tuvo que descender. No creerse el papá de los pollitos, sino tal vez sentirse un huevito. Entender que él no estaba acá. Tenía que descender. Porque es la mayor gracia a los humildes. Y si queríamos recibir gracia, eso tenía que entender Nicodemo. Y la pregunta es, ¿de dónde tenemos que descender nosotros? Porque yo predico y enseño, pero primero es para mí. Y la pregunta es, ¿de qué necesito desprenderme yo? ¿Qué me ha dicho Dios que tenga que desprenderme? Pero también, ¿de dónde debo descender yo? Tal vez tengo un orgullo grande, no sé en qué área de mi vida, y tal vez yo no he dado el brazo a torcer. Tal vez Dios ha dicho, tú tienes que hacer esto, y yo digo, no. Es increíble cómo las relaciones familiares están tan perdidas también por mucho predicador chueco. Una vez escuché a Yesenia Ten, que no es pastora, predicando y decía, si tu marido te hace, pues déjalo, bótalo, hay dos detrás de ti, te están esperando, lo que no sirve, que no estorbe, y amén. Y esa iglesia es más llena de mujeres que de hombres, porque eso es feminismo. Y no han entendido que Dios no puso de cabeza a una mujer, Dios puso de cabeza a un hombre. Una familia que también vino acá me preguntó, ¿qué piensas tú acerca de esto de las mujeres pastoras? Y yo le dije, no, Dios no llamó mujeres, llamó hombres. Porque le expliqué de la A a la Z. Y le expliqué, y me dijo, o sea que Dios es machista. Le dije, no, Dios no es machista, y te voy a dar a entender. Antes te está guardando más a ti por ser mujer. Cuando, entre tantas cosas que le expliqué, le dije, cuando Eva, ¿quién falló de los dos? ¿Quién fue el primero? ¿Adán o Eva? Eva. ¿Y a quién llamó Dios? ¿Y por qué no llamó Eva? Ay, si no dicen nada las mujeres. ¿Se dan cuenta que Dios guarda a las mujeres? Porque ustedes no saben que Dios nos va a pedir cuentas a los hombres. Y si la mujer aprendiera a someterse al hombre, entendería que es más bendecida que no someterse. Pero si hay algo que sucede entre el pueblo cristiano es que la mujer no se sujeta al hombre. Tal vez porque no tiene la autoridad, porque no lo hace, porque no sabe, porque. Claro, si te manda a hacer algo que no es bíblico, no te sujetes. Pero si te manda a hacer algo que está dentro del no mandar, no es mandar, sino todo lo que está dentro del orden de la familia, mientras todo se hace en el orden, ahí es donde hay bendición. Pero Joyce Meyer, hay varias predicadoras, pastoras, no son pastoras. Y el único texto, después les explico esto, el único texto que ellos toman del Antiguo Testamento es Débora. Ah, pero es que Débora no lideró al pueblo. No tienen más. El otro texto es, pero la Virgen María y María Magdalena fueron las primeras que vieron a Jesús. Sí, eso no las hizo líderes ni pastores. Entonces esta familia me preguntó y yo le dije, no, la autoridad de la iglesia está sobre un varón, pero el varón no es nada si no está una mujer. Le dije, porque mi esposa me apoya en el ministerio, porque mi esposa está conmigo hombro a hombro, es que yo puedo tener autoridad acá. Porque si algún día mi esposa dijera, yo no sigo más contigo, yo no podría seguir acá. Porque uno no llama pastores solteros, no existen.
Y esta familia le dijo, no, yo no creo eso, Dios nos llama también a nosotras. Le dije, ok, sigue creyendo eso y te bendigo. Que le digo, no mentira, sí, Dios llama a la espalda a la mujer, sí, no te vayas, no me dejes cholo, no importa, yo predico la verdad y la verdad nos hará amén. Pero con gozo las mujeres digan amén. Amén. Esa Después predicamos esos temas que son importantes. ¿Hasta dónde me puedo someter como mujer, cierto? ¿Hasta dónde? Hay un punto. No todo lo que diga el hombre, la mujer hay que someterse. ¿Hasta dónde? ¿Y qué responsabilidad tenemos los hombres sobre la mujer? Y ustedes se van a dar cuenta que la responsabilidad está mayor sobre nosotros. De hecho, Dios hace la diferencia. Yo estoy predicando de parejas. Dios está diciendo, Dios dice en la palabra, maridos, amen a sus esposas. El problema es que el hombre no ama a su esposa. Se le olvidó y les vamos a mandar la canción de Oscar de León. Sácala, llévala al cine, cómprale, porque se olvida. Nos falta es amar a la mujer, pero a la mujer no la manda a amar al hombre. Dice, respete a su marido. Dos cosas distintas. Pero echa breve bajo la Biblia, ¿por qué Dios lo dice? Uy, ¿cómo así? O sea, que las mujeres son... No, las mujeres son una bendición. Y se van a dar cuenta, bajo el contexto, que la mujer va a decir, yo prefiero ser mujer. Yo hubiera preferido ser mujer, pero no tener hijos. No, eso es duro, yo las admiro, unas guerras. O que Dios me ha dado mucha plata y las hubiera tenido por cesárea. Entonces ahí sí, señora, es mi mujer, pero dame mucha plata. No la asuste. Pero son unas berracas, las mujeres son unas berracas. ¿Y quiere que les diga algo? Porque esto no es para hacerlas sentir menos. No. Los hombres somos lo que ustedes hacen de nosotros. ¿Ha visto que la gente dice, por ejemplo, había un dicho, yo no sé cómo es, pero si lo digo mal, ustedes no, pero algo de que el pañuelo, bueno, en ese tiempo que se ponía el pañuelo afuera, ¿se acuerdan? Que cuando veían ese pañuelo, ahí veían qué clase de mujer tenía. O sea, si tenía moquitos, si estaba sucio, si estaba planchado, ¿cierto? Y decían, conforme tiene el pañuelo, esa es la mujer que tiene. O sea, identificaban muchas cosas. Y es cierto, o sea, hay muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, a mí mi mujer me viste. Ella es la que me compra. Ella dice, a ti te queda bien esto, a ti te queda bien esto, aquí te ve. Aunque me dijo que me quedaba todo bien. Me dijo, si usted le queda todo bien, mi amor. Por eso lo viste. Entonces, por eso me viste. No, pero verdad, ella es la que me viste. Yo realmente, no me voy a comprar unos zapatos, no. Ella casi siempre vamos y va y compra y sabe la talla y sabe los colores y todo, y chévere. Pero realmente la mujer es una bendición y algo que tiene uno que entender es que Dios dijo, te haré ayuda. Ayuda. Cuando yo voy a echar esto, le digo, ven, me ayudas. Yo no la suelto para que ella la lleve sola. Ayuda es que me pese menos. Pero yo tengo que cogerla. Yo porque estoy predicando de parejas. Cierro comillas. Seguimos, ¿cierto? ¿De dónde debemos descender? Bueno, vamos a hacer próximamente que tenemos nuestro corazón con mi esposa algo de parejas. Oye, anímense, vamos a hacer algo con parejas. Bien bonito. Nuevamente, los que han hecho el curso ha sido un tiempito bonito. Pero quiero hacerlo también con algo que queremos hacer especial para hacer una especie de renovación, algo muy bonito con Dios. Yo me casé por la iglesia tradicional, se lo digo acá y con vergüenza, no sin vergüenza, con vergüenza. Yo me casé tomado, yo estaba alcoholizado el día que me tomé, y cuando fui, yo no creía en la iglesia tradicional, yo no era nada, yo no era cristiano, yo no era nada, menos creía ir a confesarme delante de un hombre. Y cuando tenía que ir a confesarme, porque si no, no me casaban, pues yo no hice primera comunión y todas estas cosas. Entonces, que si uno no cumple los sacramentos, pues no lo dejan hacerlo. Y me dijo, tienes que tener, y no, yo no lo tengo. Me dijo, bueno,
entonces tienes que confesarte con el cura y me prometes que haces la primera comunión. Y como era tan mentiroso, le dije, bueno. Entonces me fui a confesar con el Señor, pero yo llevaba toda la noche tomando, entonces me fui con media aguardiente acá. Y el señor cura se metió allá, no sé cómo se llama, y cuando se metió yo, ¡rum! Y salí, él me dijo, confiésame sus pecados. Yo no sé qué le dije. Yo estaba pensando en otra cosa. Y le dije ahí un poco arrasadas, oye, estoy en deuda porque tenía yo no sé cuántos Ave María, yo nunca hice eso. Tienes que hacer tal cosa y tienes que hacer, bueno, sí, señor. Y entonces aquí entras por aquí, chao, yo chao, y de ella. O sea, ¿cómo nos permiten a nosotros casarnos en esa condición? ¿Usted cree que el novio mitufo? Claro. Estaba toda la noche tomando primero y segundo llevaba la cosa ahí. Y eso con una sola cerveza ya hay estufo. ¿Cómo estufo? Y no me dijo nada. Además que uno, como que los desniveles, ¿no? El nivel no es el mismo, uno como que mi amor, camina bien, no, es que es por cambiar. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me van a permitir casarme a mí así? Yo cuando nazco de nuevo, me caso a los 10 años y me casó a alguien que amo, que es mi papá espiritual, que es el pastor Alba. Me casó. Cuando me casé por lo católico, era una fiesta para 120 personas, fueron más de 200. Tocó cerrar la puerta. El licor se acabó a medianoche y yo dije, ¡pida que yo pago! Pero cuando me casé por lo cristiano, fueron como 40 personas nomás. De como de 60 que invité. 40. Y para mí fue el momento más lindo. Porque primero ya estaba mi hija, fue la que entregó los anillos. Y cuando el pastor me guiaba a lo que yo tenía que decir, salía de mi corazón. Y yo tenía claro que yo estaba delante del papá de mi esposa, es mi suegro, y yo todo lo que hablaba estaba delante de él, diciéndole, prometo amarte, prometo tal, prometo esto. Fue totalmente distinto. Sobrio, diciendo del corazón, yo te voy a amar toda la vida, y prometo esto, y enlazados ahí, simbólicamente. Eso fue muy hermoso. Y eso es lo que yo quiero hacer, una renovación, algo espiritual donde Dios esté. Eso es muy importante. Nuestro tema para hoy, renovación de otros. No, Señor, vamos a cortar eso, ¿no? Entonces, necesitamos descender. ¿De dónde necesitamos descender? Algo. Dios nos ha dicho tal vez, baja el hombro, no frunces tanto, desciende de allí, para que podamos ver muchas más bendiciones. Uno de los devocionales que grabo también es cómo ser bendecido y prosperado. No es pactando, llenándole los bolsillos a los pastores, no. ¿Cómo soy bendecido y prosperado? Y una de las fórmulas es esta: si Dios dice desciende, desciendo. Muchas veces necesitamos descender de culpas y de muchas cosas que marcan nuestro corazón, porque entre el pueblo cristiano veo mucho sentimiento de culpa. Yo hice, bueno, pero si Dios te perdonó. Sí, pero a veces siento, no sientas, no pesques. Me gustó esa palabra, me encantó. Yo copié lo que me gusta, y yo en el devocional no dije nació de mí, no. Yo dije, lo escuché de alguien y lo estoy grabando. Me encanta. Dices que el Señor lo echa al profundo del mar, y yo agrego un título: prohibido pescar. ¡Wow! Eso para mí fue muy chévere, porque es que de verdad que nos gusta, o me hicieron, o es que yo soy, no tengo, no fui, no pude, me alcancé, no sé qué. Si el Señor no trae memoria de las cosas pasadas y dice que no las recuerda, imagínate la memoria de Dios. No es que Dios tenga Alzheimer, solamente que dice, para mí, si usted me dice que olvide, yo nunca traigo eso a la mesa, nunca, porque nosotros sí lo hacemos.
Lo que había era un gran vacío en el corazón de Nicodemo. Pero finalmente, todos tienen que ir por igual a Jesús. La única forma en que Nicodemo llenó su vacío, dice que él fue a Jesús. ¿Cuál es la única fórmula para llenar todos nuestros vacíos? Yo nunca les he enseñado, vayan a su pastor. Vayan, la iglesia dice vayan a María, vayan. No, vayan a Jesús. Busquen a Jesús. Cada pastor que no enseña esto y cada iglesia que no enseña esto le está robando la gloria a Dios. Porque está haciendo que la iglesia dependa de alguien o de algo que no es Jesucristo. Y por eso muchas veces no pueden solucionar sus problemas, porque tienen que correr detrás de un líder, tienen que correr detrás. Y no está mal, porque Dios dejó consejerías, pero también tenemos intimidad, y el Señor dice que estando puertas cerradas, ores en tu Padre que está en lo secreto. Puertas cerradas. Nunca dice la Biblia que me confiese delante de un hombre, nunca lo dice. Un pecador confesándose con otro pecador. Lo que sí dice la Biblia es que un ciego no puede guiar a otro ciego. No entiendo cómo alguien que no es casado y no tiene hijos puede dar consejería de cómo llevar un niño adolescente si nunca lo ha tenido. El gran vacío que tuvo Nicodemo finalmente lo pudo llenar. Yo lo leo acá nuevamente, dice, este vino a Jesús de noche. No importa en qué tiempo vengas. Cuando la Biblia me habla de noche, ¿recuerda que dice que el Señor vendrá en la noche? No es que venga en la noche. Primero, ni es ladrón. Dice como ladrón en la noche. Entonces la gente toma, no es ladrón. Lo que pasa es que así aparecen los ladrones, uno no se da cuenta. ¡Rum! ¿Qué pasó? ¿Cierto? Y apareció. Pero Jesús no va a venir en la noche. Dijo que Él vendría en una nube y tu ojo le verá. ¿Usted puede ver en la noche? Cuando habla de noche, está hablando del estado podrido del mundo. Entre más tarde, más maldad. Y mira la condición que Nicodemo tenía para venir de noche a Jesús. ¿Sí ves cómo se estudia la Biblia? Yo tengo que entender qué dice la palabra. Cuando Dios me habla de mal, ¿de qué me está hablando? De la maldad del mundo. Por eso dice que del mar desciende, sale el anticristo. Porque son las naciones las que lo eligen. No es del mar, Él no es Mazinger. ¿Alguien vio Mazinger? ¿Se acuerda que salía del mar o de una piscina? No, eso no es, anticristo no es Mazinger. Mar son las naciones, noche habla del estado más putrefacto de la nación. Mira, este vino a Jesús de noche, sí, pudo haber venido de noche, pero el principio espiritual que me deja la Biblia era la condición que tenía Nicodemo para acercarse a Jesús. Un fariseo, un principal, un doctor de la ley, un guía de Israel. Por eso es que hasta aquí Israel estaba podrido. 400 años de silencio. Jesús no les envió más profetas y dijo, no les voy a hablar más, porque tienen el corazón endurecido. Ay, Señor, ¿por qué no ora por ellas? ¿Por qué no? No Pokémon. ¿Por qué no? Porque cuando el Señor dice no ores, no oro. 400 años de vacío, sin nadie que les predicara, nadie que les enseñara, nadie que les dijera que Dios existía y que era bueno. Por eso se levantaron los saduceos, los fariseos, todos los feos se levantaron, no los ateos y buceros que ya existían. Pero en esos 400 años se levantaron muchas más doctrinas de demonios. Porque la gente sin Dios va a buscar a alguien que les hable de Dios, pero incorrectamente. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Y ellos son los que tientan a Jesús. Venga, ¿cómo así? Yo tuve una mujer, me morí y la cogí mi hermano. Entonces se murió mi hermano, ¿quién va a estar en la resurrección con él? ¿Se acuerdan? Ellos no querían saber quién iba a estar en la resurrección con la mujer.
Ellos querían era tentarlo para que él dijera que la resurrección sí existía, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, y hay saduceos ahorita, hay religiones que no creen en esto. Entonces, ¿yo a qué voy a la iglesia? ¿Y por qué me conecto? ¿Y por qué escucho devocional? Porque mientras más largas tú le das y dejas de escuchar la voz verdadera de Dios, otra voz se te va a meter. Y va a ser más difícil sacar esas voces. 400 años que no hubo nada. El último profeta viene Juan el Bautista, muy tierno y muy hermoso, diciéndole: Dios te ama y tiene un propósito para ti. Les digo cómo predicaba Juan el Bautista: hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Esa iglesia no se le llenaba a Juan el Bautista. De hecho, lo enseño en los devocionales. Cuando Juan el Bautista tenía a sus discípulos, él siempre les dijo que los estaba guiando hacia Cristo. Él siempre lo dijo: yo los estoy guiando a quien es la luz verdadera. Y Jesús dice de Juan, dice: wow, usted es una antorcha encendida. Pero Juan dice: ahora yo tengo que menguar, Señor, para que tú crezcas. Entonces él cogió a sus discípulos, los de Juan, y les dijo: de quien yo les hablé es de quien ustedes están viendo. El que bautice, ya no me sigan a mí. No me sigan a mí. De quien yo les hablaba ya está, apareció, lo bauticé, es Jesús, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Pero los discípulos: no, no es Jesús, y no, yo quiero a usted. Y Juan decidió menguar. Dijo: a quien yo les nombré ya está, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Y muchos de los discípulos dijeron: no, vaya usted, dígale a alguien que su pastor no es lo que es. No, ¿cómo así? Como me dijo alguien, yo pertenezco a la única iglesia donde está Dios. Le dije: te moriste. Y sintieron el sarcasmo. Él sintió ese: no, mentiras, yo me congrego en avivamiento. Ya, porque yo me congrego también está Dios. Pero es que tienen a sus pastores en... Oye, ¿y tú no tocas batería cuando yo empiezo a predicar, hermano? ¿Tocas ahora cuando yo entro desde la puerta? Y me bota el humo, me ponen luces, usted con la batería, con una voz así sensual. Ella es el pastor, Alfonso, por ustedes. Y ustedes gritan: ¿y por qué no hacemos eso con Jesucristo? ¿Cierto? ¿Cuándo hacemos eso con Cristo? ¿Cuándo le damos nosotros esa entrada triunfal? Los mismos que le dieron la entrada triunfal a Jerusalén: Hosana, 8 días después crucifíquenlo. La Biblia me habla de honrar a los pastores, pero no me habla de adorar a los pastores. Nunca. Totalmente distinto. Nicodemo tenía problemas en su conciencia y sabía que le estaba hablando de que había algo que le faltaba. Lo bueno de Nicodemo es que tenía un corazón sediento. La conciencia le estaba dictando que había algo que le faltaba que él no tenía. Y yo no sé en su caso, pero en mi caso, yo tuve momentos en los cuales tenía uno todo aparentemente, pero no se sentía tan vacío. Solamente Jesús puede satisfacer perfectamente a todos. Con su precioso sacrificio, Jesús puede quitar toda mancha de la conciencia y dejarla perfectamente limpia. Y con su persona incomparable puede llenar el más profundo vacío del corazón, dejándolo plenamente satisfecho. Pero Nicodemo, como muchos otros, debía dejar atrás muchas cosas antes de llegar verdaderamente al conocimiento de Jesús. ¿Ustedes creen que Nicodemo fue igual después? De pronto hago una predicación, pero Nicodemo aparece en el libro de los Hechos. Qué chévere. Él sí entendió. Él la tuvo clara. Él tuvo que descender
Él tuvo que desprenderse y él tuvo que creer que la palabra que hizo los cielos y la tierra era de la misma boca que él estaba diciendo: necesitas nacer de lo alto. Nicodemo, como muchos otros, dejó atrás cosas antes de llegar verdaderamente al conocimiento de Jesús. Debía desprenderse de una pesada carga maquinaria religiosa antes de aprender la divina simplicidad del plan de salvación. Porque es que es triste que si yo te digo: mira, haz los 9 domingos, ve al 20 de julio, esto es tradición, ¿no? Ve los 9 domingos al 20 de julio, si subes de rodilla, mucho mejor. Ahora, si te pones unas pepitas de frijol, mucho mejor, no cocinado, crudo. Sube ya los 9 domingos y el Señor caído, no sé dónde está caído, que de caído no tiene nada. Y el Señor caído te va a hacer el milagro. O más fácil, vete para Cali, el Señor de los milagros, de Buga, vete de pie, eso lo hacen, de pie. Tan pronto lleguen allá, Dios te hace el milagro. ¿Usted sabe qué ha pasado muchas veces? Sí ha sucedido el milagro, pero no es Dios. Porque Dios dijo: sacrificios no quieren. Dios busca su obediencia, no sacrificios. Entonces la gente cree que entre más hace para Dios, más Dios le acepta, y Dios lo único que está diciendo es: obedéceme, créeme, no necesito más. La gente que cree es que yo tengo que hacer, y es que yo tengo, entonces Cristo no fue suficiente. Toca darle una manita al Señor. Y el sacrificio de Dios fue perfecto, perfecto y único. Sí se desprendió de algo que tenía en su vida que no era. Pero el Evangelio, digamos que es simple para nosotros, para Jesús no lo fue, pero es simple porque cuando uno lo lleva a la convicción a alguien de que es pecador y le digo: pero, bueno, la paga del pecado es muerte, pero espérame que termine el versículo, mas la dádiva, el regalo de vida, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que sí hay, o sea, no me quedé en la mitad. O sea, sí, la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo, yo quiero ese regalo. Pero cuando entiendo que voy directo para el peñazo, entonces ahí es donde uno le comparte el Evangelio. ¿Cómo así? Yo solamente con creer en mi corazón que Jesús sí vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, abrió los cielos, se rasgó el velo, hoy entró al trono de la gracia solo por fe. ¿Eso es verdad? Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Claro, sin fe no puedo nacer de lo alto, necesito creer. Un día no necesitaremos creer. Por eso dice que ahora permanece en la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor? En 8 días, no ya. Porque la fe es algo que tú tienes en tu corazón que no has visto. Hebreos 11:1, fe es certeza de lo que, y la convicción de lo que no sé. Tú no lo has visto ni te ha llegado. Eso es fe. Entonces cuando Jesús venga, tú no necesitas fe. Ya lo vas a ver, ya va a estar ahí, ya le podrás preguntar muchas cosas, muchas cosas. La fe y la esperanza. La esperanza es ese anhelo que uno tiene de poder ver cumplidas las cosas. Cuando Cristo venga, la esperanza desaparece. No las esperanzas, sino la esperanza desaparece. ¿Qué es lo único que prevalece? El amor. ¿Por qué? Porque el amor no es algo, el amor es alguien. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 que Dios es amor. Por eso dice que Él es sufrido, benigno, todo lo puede, todo lo soporta. Esas son las características, rasgos, atributos de Dios. Ese es el amor de Dios. Nicodemo debía descender de la cumbre del saber rabínico y de la religión tradicional y aprender el alfabeto del Evangelio. Le tocó A, E, I, O, U. Le tocó empezar desde abajo a tomar teterito a alguien que enseñaba multitudes.
Señor, ¿yo cómo voy a tomar tetero? A la edad que tengo, qué pena. Saúl fue una de las personas que nunca reconoció que se había equivocado. Dios le dijo a través de Samuel: te equivocaste en esto. Él dijo: sí, pero delante de la gente no diga nada. Y de todas maneras, bendígame delante de todos para que vean que no pasó nada. Ese fue Saúl. Por eso Dios se apartó de él y murió terriblemente. En la escuela de Cristo necesitamos aprender un nuevo alfabeto y desprendernos de lo que nosotros creíamos que era la verdad. Esto era muy humillante para un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. En ninguna cosa el hombre más tenaz que en cuanto a su religión y a su saber. No hay un hombre tan altivo que el que cree que todo lo sabe y que su punto de vista es el correcto. Y en ninguna cosa el hombre es más tenaz o más duro, más teso que en cuanto a su religión y a su saber. Porque si hay algo de lo que se estancan y dicen así es en la parte de la religión. Por eso es que hay gente que dice: yo de política y de religión, porque resultan agarrados. Y yo aprendí a callar. Obviamente si hablan sandeces de Dios no me voy a callar. Pero cuando hablan y que no, que ya sé lo que hay en su corazón. Si me permiten hablar, claro que voy a hablar. Y a oídos de Nicodemo debe de haber sonado extraño que aquel que había venido de Dios como maestro le dijera: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al ser judío por nacimiento y por ende tener derecho a todos los privilegios de ser hijo de Abraham, se habrá visto invadido de una extraña indecisión cuando el Señor le dijo que debía nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Esto implicaba renunciar a todos sus privilegios y distinciones, descender, bajarse de la nube de una vez, del escalón más alto que él tenía, pero que Dios nunca le había dado. Hay muchos que están ejerciendo una posición que Dios nunca les dio. Hay algunos que están ejerciendo cosas que Dios nunca les mandó a ejercer. De la mayoría de las personas que me mandan en internet, la mayoría no son pastores. Y aquí le nombro hartos que yo ya se los he nombrado. No son pastores. El Señor dijo: ¿y les daré qué? No dijo influencers, no dijo cantantes. Él dijo: les daré pastores. Pero muchos se dejan adoctrinar por gente de las redes que ni son pastores ni predican la verdad. Quiero concluir con esto nuevamente, me parece importante. Al ser judío por nacimiento y por ende tener derecho de todos los privilegios de un hijo de Abraham, se había visto invadido de una extraña indecisión. ¿Cómo así? A mí me dijeron, a mí me enseñaron y de hecho yo enseño esto. Y ahora este viene a decirme que todo lo que yo he enseñado no es correcto. ¿Cómo así que todo lo que está haciendo él y todo lo que había hecho no le daba acceso al reino de Dios? ¿Se dan cuenta que la religión no va para el cielo? ¿Quién dijo eso? Solamente va la persona que entiende que es pecador, que necesita de un Salvador, que Cristo fue el único que murió en una cruz, que nos da salvación. Eso es lo que yo necesito entender para poder ir a ver el reino de los cielos. Imagínense
una persona con tan alto estatus, conocimiento y guiando a personas y que alguien le diga, solo te quiero decir que eso que has hecho no te va a llevar al cielo. ¿Y entonces qué? Pero si madrugo, pero si oro, pero si doy ofrendas, ¿no se acuerda que decían los fariseos? Yo diezmo de todo, yo... Sí, pero lo hace incorrectamente. Porque se les ha olvidado el amor, la justicia, se les ha olvidado lo principal. Por eso, conforme propuso en su corazón, el Señor dijo que tenían que nacer de nuevo para el reino de Dios. Esto implicaba renunciar a los privilegios y distinciones, descender, bajarse de la nube. La palabra de Dios habla en 1 Corintios capítulo 10 que necesitamos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando a alguien se le predica y lo primero que dice es: yo creo, yo pienso, a mí me enseñaron, yo no necesito, yo no, argumentos. Una persona que dice: bueno, explícame, enséñame, dime, quiero saber, es diferente. Pero todas las personas que dicen: no, yo, y ponen argumentos, la Biblia dice que necesitamos derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo? Nos enseña llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo el pensamiento que yo tengo cuando a mí me enseñan de Cristo, que es contrario, yo tengo que llevar cautivo a la obediencia y decir: bueno, Señor, si yo fuera Nicodemo, yo creí que haciendo esto y esto podía heredar el reino de los cielos, pero me estoy dando cuenta, porque yo he predicado, que por los cielos, ese sabía este versículo, Nicodemo se lo sabía, él era maestro de Israel, está en el libro de los Salmos. Él sabía que por la boca de Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Él conocía cómo todo se hizo por el poder de la palabra. Y estaba escuchando a ese mismo Dios que decía: Nicodemo, hasta el momento te has equivocado, necesitas hacer esto. Y él dijo: ok. Se humilló, descendió. Por eso es que hay muchos que vamos a quedarnos aterrados de que van a llegar a Cristo. Muchos. Y otros que decimos: luego están allá el pastor de multitudes, y no van a estar allí. Porque hay personas que sí deciden descender, humillarse y decir: Señor, reconozco que lo que yo he predicado hasta el momento no era nada. ¿Qué dijo Pablo? Él le dará la alabanza. ¿Qué dijo Pablo al final? Todo lo he tenido por basura. Él vació su fariseísmo, él vació su conocimiento, él vació todo, solo por amor a Cristo Jesús.